Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren todos bien. En esta clase, pues voy a explicar el contenido del segundo capítulo de la tesis de grado, que se llama Marco Teórico. A continuación, voy a abrir pantallas para que revisemos la presentación que está en el aula virtual en la pestaña que dice Unidad 2. Aquí la tenemos. Muy bien. Entonces, en la unidad 2 corresponde a la explicación del marco teórico y lo que pretendo explicarles en esta sesión de clase es el contenido de ese capítulo número 2. Es decir, qué van a escribir ustedes en cada una de las secciones que lleva este capítulo. Aquí tenemos listadas las partes de ese capítulo. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos, las bases legales, la formulación de hipótesis y el sistema de variables. Comencemos con la definición de lo que es un marco teórico, para qué sirve. Entonces, en todo proceso investigativo, nosotros como investigadores debemos ubicarnos en el contexto teórico donde está nuestra investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existen teorías, conceptos, definiciones que han sido tratadas y que tienen relación con nuestro trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, porque ya nos permite ubicarnos en unas definiciones, en unos conceptos, en unas teorías que ya existen y que nos van a servir de apoyo para desarrollar nuestra investigación. Ahí, es decir, existe una estrecha relación entre la teoría, la práctica, el proceso de investigación y el entorno donde nosotros vamos a desarrollar ese tema, donde vamos a desarrollar nuestro problema. La función que cumple el marco teórico, pues, es situar nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que ya existen. Es decir, en los posibles que sean obviamente pues confiables, sólidos y que sean bien conocidos. Que nos permitan orientar la búsqueda y nos ofrezcan un marco de referencia para conceptualizar los términos que vamos a utilizar en el desarrollo del mismo. Entonces, el marco teórico que es que yo voy a revisar toda la bibliografía existente relacionada con este tema, lo voy a ordenar y voy a seleccionar aquellas teorías, aquellas definiciones, aquellos conceptos que me sirvan para desarrollar mi tema de investigación. Eso es lo que se refiere al marco teórico. Ajá, pero ¿qué lleva este marco teórico? O mejor dicho, ¿cuáles son las funciones principales del marco teórico? Primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Es decir, me ayuda a seleccionar correctamente las teorías que más se acercan, se asemejan al trabajo que yo quiero realizar. El principal es proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Es decir, si yo me estoy desarrollando mi trabajo y estoy utilizando la teoría de un autor que ya está aprobada y ya ha sido demostrada que funciona, quiere decir que los resultados que le dé a ese investigador deberían ser bastante aceptables comparados con los míos. Entonces, yo voy a interpretar mis resultados en función del análisis de la teoría que ese otro autor ya la utilizó. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Acuérdense que la investigación nunca termina. Y gracias a a las personas que investigan, es que hay nuevos avances en el conocimiento, hay nuevos avances en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el hecho de tener
un punto de partida con las teorías existentes, nos ayuda a abrir nuevas líneas de investigación, nuevas áreas. El número 4 conduce al establecimiento de hipótesis y afirmaciones que vamos a averiguar si son ciertas o no. Las hipótesis las vamos a tratar más adelante. Además de eso, amplía el horizonte de estudio y sobre todo guía a la persona que está investigando para que se centre en el problema y no se desvíe en el camino del planteamiento original del cual arrancó. Y la más importante quizá es orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Si voy, por ejemplo, el marco teórico, si mi tema está centrado en un sistema de agua potable, ¿cuál va a ser mi marco teórico? Yo tengo que investigar lo relacionado con sistemas de abastecimiento de agua, pero yo puedo ser más específico, sistemas de abastecimiento de agua en sectores rurales o en sectores urbanos. Entonces voy a ir siempre ubicando los conceptos, teorías y definiciones relacionados con el tema que yo estoy tratando. Además de eso, me va a servir de guía de cómo debo hacer el paso a paso para hacer ese diseño. ¿Qué fórmulas debo utilizar? ¿Dónde debo conseguir la información? Es decir, es la guía, pero esa guía la tengo que construir yo misma en mi marco teórico. Yo voy a elegir de todo lo que de toda la información que estoy revisando, cuál es aquella que me gusta más y que me va a servir para hacer mi trabajo. Vamos a comenzar con la primera sección, que son los antecedentes de la investigación. Tal como su nombre lo indica, los antecedentes son aquellos trabajos que han sido realizados por otros investigadores, pero tienen que ser trabajos realizados en universidades, en institutos científicos, es decir, aquellos trabajos que son el resultado de una investigación. Entonces, ¿para qué nos sirven los antecedentes? Bueno, porque eso me va a orientar de cómo otras personas han abordado problemas similares al que yo estoy tratando. Entonces, es decir, me puede mostrar con qué sujetos interactuaron, cómo recolectaron los datos, en qué lugares fueron llevados a cabo, qué diseños han utilizado. Es decir, me voy a aprovechar de la experiencia de estas personas para facilitar mi trabajo. Los antecedentes pueden ser nacionales, internacionales o regionales. Cualquier trabajo de investigación, no importa de dónde venga, si a mí me sirve, yo lo puedo colocar en la investigación. En la universidad se pide mínimo que ustedes hagan referencia a 3 antecedentes. Si ustedes colocan más, pues mejor, porque eso significa que ustedes van a tener un mejor apoyo desde el punto de vista de metodología. Entonces, repito, mínimo 3 antecedentes relacionados directamente con el tema que ustedes están trabajando. Entonces, como les decía, no puede ser cualquier trabajo. Estos trabajos tienen que estar respaldados por centros de investigación, universidades, revistas científicas, cualquier tipo de organización o institución de reconocida trayectoria científica. Entonces, ¿qué otra función tienen los antecedentes? Bueno, evitar que ustedes vayan a elegir un tema o vayan a desarrollar una investigación que ya está hecha. Entonces, si ustedes se pueden llevar la desagradable sorpresa de que después que ustedes han trabajado con un determinado tema, resulta que ya alguien lo había investigado y había dado respuesta a ese problema que ustedes se propusieron. Entonces, eso también ayuda. Por eso que uno tiene que revisar los antecedentes a ver si ya ese tema ha sido tratado y pues evitarse esa molestia. Cuando se hacen referencias a los antecedentes de la investigación, deben indicar el autor o los autores, el año en que fue realizado ese trabajo, el título del trabajo
Y además de eso, deben explicar, mencionar el objetivo general, la metodología que utilizó, hacer un resumen de las conclusiones y qué relación tiene con la investigación que ustedes están haciendo. Es decir, ¿por qué ustedes lo están colocando como un antecedente? ¿Qué van a sacar de ese antecedente? Aquí quiero hacer una acotación. Es muy común que en los trabajos coloquen los tres antecedentes porque es un requisito. Me pidieron 3 antecedentes, conseguí 3 títulos que se parecen al mío y los voy a colocar aquí. No, eso no basta, porque tú tienes que decir en qué lo vas a utilizar. Suponte que el primer antecedente tú vas a decir, mira, en este antecedente me gustó, o mejor dicho, me sirve cómo seleccionaron las variables de estudio. Entonces, más adelante tienes que demostrar que tú estás utilizando ese material, esa bibliografía, ese autor y que estás tomando de allí lo que dijiste en esta parte que te interesaba utilizar. Entonces, lo pongo allí muy pendientes porque es común que ustedes solamente coloquen los antecedentes y después se olviden de ellos. Ahora vamos con las bases teóricas. Las bases teóricas, ¿qué son? Como ya se lo venían mencionando, una teoría es un conjunto de constructos, es decir, conceptos, definiciones, proposiciones que están relacionadas entre sí, que representan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables. Es decir, la explicación de un fenómeno que me ayuda a predecir otros que tengan características similares. Aquí en esta lámina, pues les doy 4 definiciones que me parecieron bastante buenas de lo que es una teoría. Ahora, ¿para qué me va a servir las bases teóricas? Vamos a puntualizar lo que ya se los dije de otra manera. Vamos a verlo organizado. La función más importante es explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno que estoy investigando. Vamos a dar un cierto orden al conocimiento. Vamos a utilizar conocimientos que ya ha sido generado por otras personas, lo vamos a ordenar y lo vamos a sistematizar. Predecir, es decir, me permite en función de los estudios previos, me permite predecir cuál va a ser la manifestación o qué va a ocurrir con el fenómeno que estoy investigando dada cierta condición. Y como resumen, el punto número 4 me dice que la teoría es útil porque describe, explica y predice el fenómeno al cual yo estoy haciendo referencia. Además, organiza el conocimiento y orienta la investigación que se lleve a cabo sobre el fenómeno que estoy investigando. ¿Qué debo tener en cuenta cuando haga el marco teórico? Me voy a concentrar en los temas relacionados con el problema que estoy investigando. Mira, es muy común que a mí me entreguen el capítulo 2 de 100 páginas, donde la mitad de lo que está escrito allí no tiene relación con el tema de estudio, es decir, un relleno. Un buen marco teórico no se mide por la cantidad de hojas que tenga, se mide por la calidad de la información que está adentro. Entonces tomé como referencia a Hernández Fernández y Batista, que dice que un buen marco teórico no es aquel que tiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Los vincula, lo hace coherente con los conceptos y amarra de alguna manera los estudios anteriores con el tema que está desarrollando. Voy a hacer una pausa aquí y continúo en otro video. Vamos a cerrar aquí.